Alcalá de Henares, Madrid, noviembre de 2024. Los agentes de la UDYCO no están buscando droga en un almacén portuario ni en un narcopiso de las afueras. Están en el chalet de uno de los suyos. Golpean la pared del garaje, un golpe seco, otro más, y de pronto, el ladrillo cede. No hay aislamiento térmico detrás. Hay paquetes de billetes, millones de euros termosellados que caen como una cascada de plástico y papel moneda. En la planta de arriba, un hombre observa en silencio. Es Óscar Sánchez Gil, el mismo hombre que hasta hace 48 horas lideraba la sección de delitos económicos y blanqueo de capitales de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. Hoy, en Código Interno, la caída del policía de los 20 millones, el anódino. El despacho de un inspector jefe de la Policía Nacional en Madrid suele ser un lugar de orden. En las paredes títulos, algunas fotos de la familia y sobre el escritorio carpetas con el sello de confidencial. Durante años, Óscar Sánchez Gil se sentó en uno de esos despachos. Era el jefe de la sección de delitos económicos y blanqueo de las capitales. Él era quien decidía qué cuentas corrientes se congelaban. Él era quien firmaba las peticiones a los jueces para rastrear transferencias sospechosas desde paraísos fiscales. Era, en teoría, el guardián de la integridad financiera del país. Pero había una grieta en su máscara, una que nadie vio durante al menos 5 años. Imaginen la escena. Óscar sale de una reunión con la cúpula de la UDYCO, donde se planifica un golpe contra el narcotráfico. Se despide con un gesto serio, sale al parking, sube a su coche y en lugar de irse a casa, revisa un móvil que no figura en los registros oficiales. Él no solo sabía dónde buscaba la policía, él sabía dónde no iba a buscar, y esa información valía oro, y para él era literal. ¿Cómo se corrompe un mando policial de este nivel? No suele ser un maletín entregado en un callejón oscuro, es un proceso lento. Fuentes de la investigación sugieren que Óscar empezó a tejer su red hace años, vinculándose con el cártel de los Balcanes. Estos grupos no son solo bandas callejeras que vemos en las series, son corporaciones criminales. Necesitan logística, y Óscar era logístico perfecto. Pero no trabajaba solo. Aquí es donde la historia se vuelve un drama familiar. Su pareja, también agente de la Policía Nacional, estaba en el ajo. Juntos crearon una infraestructura de blanqueo que funcionaba como una empresa paralela a su trabajo en jefatura. El método principal, las licencias de VTC. A nombre de testaferros, compraron una flota de vehículos que operaban en Madrid. Parecía un negocio legítimo. Coches moviéndose por toda la ciudad, generando ingresos en efectivo, el lugar perfecto para mezclar el dinero sucio con el limpio. Es lo que en criminología llamamos pitufeo, a escala industrial. Siéntese, por favor. ¿Sabe por qué estamos aquí, verdad? No solo por los 20 millones en el garaje. Estamos aquí porque su placa está en esa mesa, junto a la de su marido. No sé de qué me habla. Mi marido se encarga de las inversiones. Yo solo soy policía. Usted es policía, sí, y sabe que con 2 sueldos de funcionario no se compran 70 licencias de VTC, ni se tiene una flota de coches que ni en un concesionario de lujo. Aquí están las firmas. Su cuñada, su hermana, todos están en los papeles de las sociedades pantalla. ¿De verdad quiere hacernos creer que pensaba que el dinero salía de los ahorros? Óscar era el jefe para los narcos, pero usted era la contable en casa. Usted sabía que cuando él llegaba tarde, no estaba en una redada. Estaba marcando contenedores en Algeciras para el cártel de los Balcanes. Él decía que nos estábamos asegurando el futuro, que el sistema ya estaba roto, que nosotros solo aprovechábamos las grietas. Esa grieta de la que hablaba la esposa de Óscar no era un agujero pequeño,
Era un túnel logístico perfectamente diseñado para mover 20 millones de euros sin que Hacienda salte sobre ti. Y para esto necesitas una gran estructura. Oscar diseñó un sistema de capas de cebolla. En la capa 1, que le denominaremos el origen, en donde la información privilegiada que recibía Oscar se hacía pagos masivos en efectivo para los narcos, todo esto por limpiar el camino de los contenedores de cocaína. En la capa 2, el lavado. Aquí entraba la familia. Su esposa y su cuñada gestionaban las empresas de VTC. Cada viaje de estos coches, real o ficticio, servía para introducir billetes de 50 euros en el flujo legal. La capa 3, el almacén. Lo que no podían lavar lo escondían. Los 20 millones emparedados eran su fondo de pensiones criminal, un dinero que físicamente estaba allí, pero que legalmente no existía. Algeciras, octubre de 2024, el puerto más caliente de Europa. Un contenedor llega desde Guayaquil, Ecuador. En los papeles dice plátanos. Pero tras las primeras filas de fruta, los agentes de aduanas encuentran algo diferente. Ladrillo tras ladrillo de cocaína. Al final del día, el recuento es histórico. 13 toneladas y media. La caída de este alijo fue el principio del fin para Oscar. Cuando la policía intercepta un cargamento de esta magnitud, lo primero que hace, obviamente, es rastrear las comunicaciones de los receptores. Y ahí, en ese momento, apareció algo que no cuadraba. En los teléfonos encriptados de los narcos, esos dispositivos que cuestan miles de euros y solo sirven para enviar mensajes borrados automáticamente, habían referencias al jefe. Asuntos internos, es decir, los policías que vigilan a la propia policía, empezaron a observar a Oscar. No podían usar los canales habituales porque él mismo los controlaba. Instalaron micros en sus coches de lujo, vigilaron sus entradas y salidas de chalet en Alcalá de Henares. Lo que vieron fue un patrón de vida que no se paga con un sueldo público, compras de contado, reunión en lugares discretos y una sensación de invulnerabilidad que suele preceder a la caída de los grandes. La orden de registro llega a las 6 de la mañana. Los compañeros de Oscar, muchos de los cuales habían tomado café con él días antes, entran a su casa. El registro es meticuloso. Al llegar al garaje, algo suena hueco. Aquí ocurre el momento que se ha vuelto viral en la crónica negra española. Al derribar el pladur del techo y las paredes falsas del garaje, los agentes no encuentran documentos. Encuentran fajos de billetes de 50, 100, 200 y 500 euros. Están termosellados, envueltos en plástico para evitar que el olor del papel se filtre o que la humedad los dañe. Son 20 millones de euros. Imaginen el volumen físico de esa cantidad de dinero. Tuvieron que usar máquinas contadoras durante horas. Pero lo más humillante para el cuerpo policial fue el segundo hallazgo. En su propio despacho de la jefatura, tras una pared falsa en el armario, Oscar guardaba otros 600.000 euros. Era como si su ambición le hubiera hecho perder el respeto al uniforme de una forma casi patológica. Tenía el botín en las narices de sus propios jefes y nadie se había dado cuenta de ello. Y ustedes se preguntarán qué ha pasado desde que las cámaras de televisión se retiraron del chalet de Alcalá de Henares y de la inminente captura de Sánchez. Pues la situación actual de Sánchez Gil, de su esposa y de su red de cómplices es la de un castillo de naipes que sigue desplomándose en los juzgados. Actualmente Oscar se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza. Ha pasado de dormir en sábanas compradas con dinero del narco a una celda de 4 metros cuadrados. Lo más llamativo es su silencio. Se ha negado a declarar en varias ocasiones ante el juez, una estrategia que los expertos ven como un intento de proteger lo que queda de su red o quizás de esperar a que ocurra un milagro. Bueno, ¿y ahora qué hay de su esposa?
Ella también fue capturada, pero según algunas fuentes se dice que ella quedó en libertad por problemas dentro del proceso de captura, pero que aún sigue fuertemente vinculada al caso. El impacto en la Policía Nacional ha sido tal que se ha ordenado una revisión interna de los protocolos de la UDYCO. Se están auditando casos antiguos en los que Oscar participó para ver si hubo operaciones reventadas o narcos que quedaron libres gracias a sus filtraciones. La sospecha es aterradora. ¿Cuántas toneladas de cocaína entraron a España bajo su supervisión? El caso ha saltado a la esfera política. Se habla de una necesaria reforma en los controles de los agentes que manejan información sensible. Mientras tanto, en los puertos de Algeciras, los contenedores siguen llegando. Pero ahora, cada vez que un agente de aduanas abre una caja de plátanos, no puede evitar pensar en el hombre que desde su despacho en Madrid convirtió las paredes de su casa en una caja fuerte de 20 millones de euros. La historia del Anódino no ha terminado. Es una historia abierta en la seguridad del Estado. Es el recordatorio de que el crimen más peligroso no es el que se comete en la calle, sino el que se firma con una pluma oficial. Los 20 millones han dejado de ser dinero para convertirse en pruebas de cargo. Y Oscar, el hombre que lo sabía todo sobre el blanqueo, ha descubierto que hay algo que no se puede lavar: la traición a su propio uniforme. Gracias por escuchar este episodio de Código Interno. La investigación continúa y nosotros estaremos aquí para contarlo. Si te ha gustado, suscríbete y déjanos una reseña. Soy John y nos vemos o quizás escuchemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.